y nosotros seguimos en ADN Buena Salud con tus preguntas, porque sos el principal protagonista del programa. A ver si aparecen en nuestra pantalla tus preguntas. Vamos a ver si aparecen. Andrea Olivera de Crespo Entre Ríos, y lo que me pasa todos los días es que mi intestino, o sea, me duele mucho la panza y siempre ando con gases, muy inflamada, me duele la panza. A mi hijo también, que tiene 10 años, yo tengo 42. Y cuando voy al doctor me pasa de que me dicen que me hacen análisis y me dice que está todo bien, pero yo sigo con eso todos los días con el mismo dolor, con la misma inflamación. Gracias, los veo todos los días. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Ustedes también pueden dejar su video con las preguntas. Y esto que nos marca Andrea es algo muy común y cada vez lo vemos en forma más frecuente. Malestar intestinal donde no tenemos definido una causa orgánica. Y ahí hay un montón de factores que pueden estar generando este malestar, esta sensación de displacer estomacal relacionada a la ingesta. Podemos estar hablando de deficiencias de enzimas, de alteraciones, de disbiosis, donde la microbiota se afecta. ¿Qué pensás, Gaby, vos? Bueno, primero y principal, como siempre, descartar patología orgánica. Que acá parece Andrea nos marca que va a la consulta, que tiene los análisis y que no hay nada orgánico. Eso es obviamente siempre lo primero que marcamos, la consulta y descartar una causa orgánica. Tal cual. Primera causa de consulta en gastroenterología son los trastornos funcionales, que no tienen una patología orgánica, pero tienen esto: déficit de enzimas, alteración de la microbiota intestinal, alimentación ultraprocesada, intolerancia al gluten. Hay muchos factores que son importantes a evaluar. ¿Por qué? Porque quizás la alimentación que estaba comentando no es tan natural y quizás está rica en grasas, en azúcares, eso fermenta mucho. Hay veces que hay intolerancias al gluten sin ser celiaquía y verdaderamente, bueno, a veces el agregado de algunos suplementos y cambios en el estilo de vida pueden mejorar esta sintomatología. O sea, hacer el diagnóstico, hacer una revisión de la alimentación es el primer paso para ver si el problema, lo que te está generando ese malestar, está ahí. Y después hay un montón de causas posibles que tienen un enfoque desde la nutrición que te va a ayudar y mucho. Por eso es importante la consulta. Pero hay más preguntas. Ustedes nos dejan la pregunta al WhatsApp y van a aparecer. Muy bien, Flavia de Viedma, Río Negro, dice: ¿qué dieta es mejor para los divertículos? Va a responder nuestra licenciada en nutrición. Expliquemos antes qué son los divertículos, ¿no? Porque son unas bolsitas que salen en el colon fundamentalmente. Son invaginaciones en realidad que se hacen sobre el colon, que lo que pueden generar es en realidad los divertículos pueden llegar a generar patologías o de inflamación o ya puede, digamos, evolucionar a una infección y sí generar un cuadro y una patología un poco más grave. Por eso hay que cuidarlas para evitar que eso suceda. Lo que se hablaba en su momento con los divertículos era tener cuidado con ciertos alimentos que podían como quedar trabaditos en esas invaginaciones, entonces se bajaban mucho las semillas, los frutos secos, las legumbres. Pero eso hay que tener cuidado porque en realidad cuando hay divertículos tenemos que tener una dieta rica en fibra que lo suelen tener estos alimentos. Entonces de última se puede alternar e intentar hacer, no sé, por ejemplo con las legumbres quizás hamburguesitas o pastitas como un hummus o unas hamburguesas veggies. En semillas hay que activarlas y de última las podemos triturar y agregar, pero la fibra no puede faltar, entonces ojo, no lo dejemos de lado. Y después obviamente la alimentación lo más antiinflamatoria posible para evitar esta inflamación y que migren estos divertículos a una patología. Sí, pues estas bolsitas que se generan en el colon pasan y se generan por la falta de fibra fundamentalmente. Sí. Entonces es importante, pero si ya nos vamos a donde hay una inflamación, esa fibra no va a estar indicada. Entonces, importante la consulta y hay más preguntas tuyas que llegan a nuestro sistema. Y, a ver, aparece una que nos dice que su marido le fue infiel y necesita volver a ser lo que eran. Pero él me ignora. Dice que lo canso con tantas preguntas. Vamos a responder, Marian, ¿qué te parece? Muy bien, vamos por partes acá. Primero, si ya tenés constancia de esa infidelidad, y evidentemente la tenés, también tener que entender que
el proceso de reconstrucción de esa confianza es justamente eso, un proceso. Si vos estás haciéndole preguntas a tu pareja, varias preguntas, es porque evidentemente no tenés las respuestas que necesitas, si no esas preguntas se extinguirían. Y lo cierto es que para la otra parte, si ustedes están de acuerdo en avanzar en la relación y en reconstruir, va a tener que dar respuestas, porque vos las necesitás y porque es imposible poder construir la confianza si no tenés la información que necesites. Construir otra vez una relación implica mucho dolor y mucho sufrimiento. No es gratuito para ninguna de las dos partes, pero también la persona que fue infiel tiene que entender que para vos es un trauma, es una experiencia traumática y en el cerebro deja una huella, como si estuvieses caminando por el cerebro. Esa marca, esa huella que dejó en el cerebro, esta experiencia traumática, hay que reprogramarla de alguna manera, hay que resetearla. Se necesita volver a un estadio anterior de tranquilidad, de calma, de unión, de paz. Pero para eso, si vos seguís preguntando y no tenés respuestas, lo más probable es que te genere más ansiedad, baja autoestima, frustración y que al no recibir las respuestas que necesites, obviamente no vas a confiar. Entonces, varias claves acá. Primero, muchísimo diálogo. Traten de hablar del tema lo más que puedan, la mayor cantidad de veces que puedan, hasta que vos tengas las respuestas que necesites. Pero una vez que vos tengas esas respuestas, es necesario que vos también tomes una decisión. ¿Qué vas a hacer con esa información? ¿Qué vas a hacer con las emociones que te genera esa información? Si esta información es demasiado para vos y no vas a poder tolerar, reconstruir o avanzar en ese vínculo, es hora de salir entonces de esa relación y cortar con ese apego. Y por otro lado, si es una relación que vale la pena continuar, que ya tenés todas las respuestas y considerás que podés seguir adelante con esto, adelante entonces para poder continuar con ese vínculo, pero no es sin diálogo, es siempre con diálogo, es siempre entendiendo a la persona que fue infiel que tiene que dar respuestas y no evadir esa situación, porque lo único que va a hacer es generar más desconfianza.